rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y así el tiempo con el hermano que va a traer el mensaje, hermanos. Aquí está mi puesto. La palabra del Señor dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y me atrevo a preguntar cuántos han sentido la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Creo que estamos unidos porque un solo espíritu nos une, porque somos un cuerpo de Cristo Jesús. Tenemos algo en común y esto es el Espíritu Santo. Quisiera que me acompañaran en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Solamente vamos a estar leyendo nomás un texto en el capítulo 12, versículo 1. Porque quisiera hablar de un tema muy interesante que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace un par de días. Romanos capítulo 12, verso 1, esta carta que Pablo escribe a los romanos, aunque no fue el fundador de la iglesia que estaba en Roma, pero él escribe esta carta con el deseo de ver a los hermanos y escribe una carta bastante profunda donde habla bastante de la condición del hombre, del juicio, de los juicios de Dios. También habla muchísimo de la ley y también habla muchísimo de la salvación. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y quisiera que meditáramos en este texto profundo, porque el tema que Dios ha puesto en mi corazón, yo lo he titulado ¿por qué hago lo que hago? Es una pregunta, ¿por qué hago lo que hago? Aquí dice, así que hermanos, os ruego, Pablo está rogando que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, los sacrificios que se hacían en el sistema de antes era a través de sacrificios, pero esos sacrificios prácticamente el sumo sacerdote los presentaba una vez al año, o ellos también ofrecían sacrificios 3 veces al año. Pero aquí nos está diciendo la palabra del Señor que no solamente podemos presentarlo nosotros, así como Pablo le dice a los romanos y a cada uno de nosotros, así como ellos presentaban esos sacrificios en el altar, pues que nosotros también presentemos nuestros cuerpos como el sacrificio vivo a Dios. Porque así como nuestros cuerpos es un instrumento, Dios quiere que nosotros nos presentemos ante Él como sacrificio vivo. Es decir, cuando Cristo hablaba, utilizaba el instrumento, utilizaba la boca para hablar. Cuando el Señor Jesucristo se transportaba de un lugar a otro, que Él no paraba, pues utilizaba los pies. El Señor Jesucristo, cuando incluso sanó al enfermo, utilizaba las manos. Es decir, nosotros somos instrumentos de Dios. Por eso nos dice la palabra del Señor que nos presentemos como sacrificio vivo, pero no solamente de vez en cuando, sino que siempre. Que nuestro culto es un culto racional. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque sabemos lo que estamos haciendo. No hacemos las cosas por hacerlas sin saber en el fondo por qué estoy haciendo esto. Por eso he titulado este tema, ¿por qué hago lo que hago? Porque las cosas del Señor, dice, Dios se manifiesta donde hay orden, no donde hay un desorden, sino que donde hay orden, porque nuestro culto es un culto racional. Significa que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Quisiera tocar en esta noche 8 doctrinas que nosotros practicamos. Por eso he titulado este tema, ¿por qué hago lo que hago? Cosas que nosotros creemos y practicamos. Yo sé que todos los que estamos aquí ya sabemos estas cosas, pero cuando alguien nos pregunta, porque a mí me han preguntado personas, incluso personas que se congregaron antes, cuando empezamos a hacer las reuniones, ¿y ustedes en qué creen? ¿Cuál es vuestra doctrina? Entonces nosotros debemos de estar preparados, como dice la palabra, estar preparados para presentar defensa con reverencia y mansedumbre a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Nosotros debemos de estar preparados. ¿Cómo responder a estas personas? ¿Y ustedes en qué creen? ¿Cuáles son vuestras creencias? Me preguntaba en una ocasión
un amigo que él es católico, y me decía, ¿y cuál es tu creencia? ¿En qué tú crees? Entonces yo he apuntado 8 doctrinas que vamos a estar viendo. 8 doctrinas. Y la primera doctrina que nosotros practicamos es la inspiración de las Escrituras. Como dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros creemos y practicamos, deberíamos siempre practicar lo que dice toda la Escritura, porque es inspirada por Dios, tanto desde el Génesis hasta el amén del Apocalipsis. Nosotros la creemos que es palabra de Dios, que no es alguien que se inventó hacer un libro, sino que es la palabra de Dios, que nosotros no solamente que podemos experimentar la palabra de Dios en nuestras vidas, como contaba una anécdota en una ocasión. ¿Por qué nosotros creemos que las Escrituras es la palabra de Dios? Todo creyente está completamente seguro que las Escrituras es la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo y ellas son las que nos han cambiado nuestra vida. Ellas nos han cambiado nuestra vida porque la palabra de Dios es poderosa. Contaba en una ocasión una anécdota de alguien que decía, bueno, ¿y cómo yo creo cómo sé que las Escrituras es la palabra del Señor? Y voy a presentar la anécdota. Una joven en una ocasión compró un libro, lo he dicho en otras ocasiones. Compró un libro para estudiar, un estudiante. Y cuando empezó a leer el libro, le pareció el libro más aburrido. Y eso pasa cuando alguien no ha tenido un encuentro con el Señor, que leyendo la palabra me arde los ojos, me duele la cabeza y me quedo dormido. Pero las Escrituras, Dios nos habla a través de su palabra. Nosotros le hablamos a través de la oración, como se le ha hecho en esta noche, porque sabemos que Él nos oye. Porque sabemos que en Cristo tenemos a un Dios que se complace, que quiere bendecirnos. Entonces esta muchacha compró este libro y le pareció el libro más aburrido de la historia. Lo puso donde tenía su librería. No quiso seguirlo leyendo. Al tiempo se va y encuentra a un hombre que estaba ahí, un muchacho que estaba ahí sentado tomándose un café. Y empezaron a establecer una conversación. Y luego le pide el número de teléfono y el muchacho pues le da el número de teléfono y se empezaron a conocer. Y se fueron enamorando. Y se hicieron novios y terminaron casándose. Al tiempo esta joven se dio cuenta que con la persona que ella se había casado era el autor del libro. Y pasó a ser del libro más aburrido al libro favorito que ella tenía, al mejor libro porque conocía el autor. Eso nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando no hemos tenido un encuentro con el Señor, pues nos parece la Biblia nos parece un libro aburrido. Como le dijo un señor que se estaba muriendo a mi papá, que en los últimos días y esa semana murió, aquí nos han venido a leer un libro negro. Él no creía nada, mi papá le presentó el Evangelio, no quiso aceptar y dijo que no creía, y murió como a los 3 o 4 días. Y esta persona pues se murió, no creyendo en el Señor Jesucristo, cuando la palabra del Señor es palabra de vida eterna. Cuando nosotros conocemos al Señor, cuando tenemos ese encuentro con el Señor, vamos a sentir esa hambre de querer escudriñar la palabra, de querer conocer más al Dios de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra del Señor convierte el alma, porque la palabra del Señor es poderosa. ¿Qué utilizó el Padre? Su palabra, su esencia, Cristo Jesús. Cuando dijo, sea esto, y fue hecho. El Señor Jesucristo era la palabra encarnada en el principio. ¿Era qué? El verbo en el principio era la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso aquel centurión, cuando vino a los pies del Señor Jesucristo, rogando por su criado que estaba enfermo, le dijo, no es necesario que tú vayas a mi casa. Yo doy órdenes y yo le digo a este y va. Le digo a este, haz esto y lo hace, porque yo soy un centurión romano. Pero sé que así como yo doy esas órdenes en el mundo natural, tú das una orden en el mundo espiritual y sé que mi criado sanará. No es necesario que tú vayas, solo di la palabra y mi criado sanará. A veces nosotros cuando oramos en nuestras oraciones privadas, podemos decirle al Señor, solo di la palabra, porque yo creo en ti, porque tengo fe en ti y sé que
conforme a tu voluntad, tú lo vas a hacer. Solo basta una orden del cielo y todo cambia. Solo basta la orden del cielo para que Dios ponga su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llama a la persona. Y si la persona le abre su corazón, Dios puede derretir el corazón al duro. Porque la palabra del Señor hace sabio al sensible. Todo fue creado por medio de su palabra. Entonces, esa es la primera doctrina que nosotros creemos, que toda la Escritura es inspirada por Dios. La segunda doctrina que nosotros creemos, que tenemos un Dios vivo y verdadero, un único Dios. No es que hay más dioses, sí, en la Biblia se habla de dioses, pero tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan, tienen manos y no pueden hacer absolutamente nada. O sea, de nada me sirve hablarle a alguien que está muerto, que no puede hacer nada por mí. Hay muchísimos dioses, ídolos, pero no pueden cambiar a nadie. Incluso necesitan ayuda para que alguien los cambie. Pero nuestro Dios, Él los carga a nosotros. Porque tenemos un solo Dios. Un solo Dios aquí. Pues nosotros no somos politeístas, somos monoteístas, que tenemos un solo Dios. Porque hay un solo Dios, vivo y verdadero, como dijo. Voy a estar leyendo más unos versículos, porque el estudio es bastante amplio, pero lo voy a tratar de hacer en el tiempo. Rápidamente voy a estar leyendo los versículos que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 10, verso 10. Dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y cuando el Señor Jesucristo está hablando al Padre en el capítulo 17, verso 3 de Juan, le dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero. La vida eterna, que conocer al Padre. ¿Y cómo podemos conocer al Padre? A través del Hijo. Si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesucristo, ha visto al Padre. Tenemos un solo Dios, vivo y verdadero. Segunda doctrina. Tercera doctrina, de la deidad del Señor Jesucristo. Esa es la tercera doctrina que nosotros creemos y practicamos. Porque el Señor Jesucristo, ¿quién es el Señor Jesucristo? Dice Hebreos 13:8, creo que es 13:8, que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es Emmanuel. El Señor Jesucristo es Dios, Dios mismo. Nadie creó al Señor Jesucristo. No es un ser creado como algunos, una secta que es tremenda herejía, decir que el Señor Jesucristo es un ser creado. Dice la palabra del Señor: en el principio creó ¿quién? Dios, el cielo y la tierra. Pero dice también en Juan: en el principio el verbo era con Dios. Dice en la carta de Pablo a los Colosenses, creo que está en Colosenses, que dice que todo fue creado por Él y para Él. Es decir, ¿quién creó? ¿El Hijo o el Padre? Los dos, porque el Padre estaba utilizando su misma esencia. El Señor Jesucristo es eterno. El Señor Jesucristo nosotros encontramos en todas las Escrituras, aparece el Señor Jesucristo, la deidad del Señor Jesucristo, de un ser divino eterno, que nadie le dio vida, sino que Él es la vida en sí misma. Esa es la tercera doctrina. ¿Cuál es la cuarta doctrina que nosotros practicamos y creemos? En la salvación del hombre. El hombre es un ser caído, pecó contra Dios, desobedeció a Dios. Dios lo expulsa del huerto del Edén, rompió esa comunión que tenía con Dios y quedó como un barco a la deriva. Dice la palabra del Señor que el pecado entró ¿por quién? Por un hombre. Y por un hombre y por el pecado entró la muerte. Por eso dice que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Nadie puede decir: no, yo nunca he pecado. Nadie puede decir, porque es un mentiroso. En el momento que dice yo nunca he pecado, pues es un mentiroso. Todos nosotros hemos pecado, todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, todos hemos desobedecido a Dios. Por lo tanto, el hombre es un ser caído que necesita un Salvador. Para volvernos a conectar con el Padre, necesitamos el pontífice, necesitamos ese puente que es nuestro Señor Jesucristo, ese camino que nos lleva al Padre. Pero a través del Señor Jesucristo nosotros podemos volvernos a conectar con Dios y pasar de muerte a vida. Porque cuando el hombre se desconectó, espiritualmente quedó muerto. Porque se desconectó de la fuente de vida. Se desconectó de la fuente de vida. Pero ¿qué dice el Señor? Nos da esa bendita promesa. Que nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es confesar a Cristo? Reconocer quién es Él. Reconocer quién es Él. Creerlo en nuestro corazón, creerle a Dios. Que el Padre le levantó de los muertos, decir que Él está vivo, que Él resucitó. En la salvación del hombre, la cuarta doctrina. Quinta doctrina, nosotros creemos en el bautismo en agua. Porque ese es un mandato de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien dice, no, eso es algo simbólico. No es simbólico. Tenemos ejemplos gráficos en la Biblia. Que el del bautismo en agua, por ejemplo, el Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo. Y nosotros creemos en el bautismo en agua, pero el bautismo en agua no es algo que tengo que bautizarme para ser salvo, pero sí es necesario bautizarse para estar en obediencia con Dios. El primer paso es creerle al Señor, entregar mi vida, y el segundo paso, que nosotros practicamos ya no hace mucho tiempo que no veo a los hermano Gregor y hermana Mex, que dieron ese paso de obediencia, porque es un paso de obediencia y un paso de testimonio que voy en serio con el Señor, que he entendido el Evangelio y que quiero estar bien con mi Señor. El bautismo en agua, otra doctrina que nosotros también practicamos, que en ciertas iglesias pues no se hace, que uno se pregunta, bueno, ¿por qué las hermanas se cubren? Porque esta es también otra doctrina, aunque algunos piensan que no es una doctrina, pero sí es una doctrina, porque lo encontramos en la palabra del Señor. Pablo le dice a los corintios, les dice, todo hombre que ora, o sea, y profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Es decir, si nosotros oramos al Señor con tapado nuestra cabeza, afrenta su cabeza. Y dice, y toda mujer que profetiza y ora con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Y luego dice que es por señal, porque los ángeles, dice, velan, los ángeles están velando, dice la Biblia que los ángeles anhelan lo que nosotros hacemos, predicar el Evangelio. Los ángeles, dice, velan, entonces es una señal que están bajo autoridad. Pero hay ciertas iglesias que no la practican, pero esa es la doctrina que tenemos nosotros acá. Esa es la doctrina que se practica. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra del Señor. Alguien dijo, no, pero eso solamente lo hace la iglesia, solo fue dirigido para la iglesia de Corintios. Lo que encontramos en la Biblia, como dije, las escrituras están inspiradas por Dios. Y lo que encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis es palabra de Dios. También tenemos otra doctrina, que es la Santa Cena. En algunas congregaciones se hace una vez al mes, en otras congregaciones se hace cada 6 meses, en otras congregaciones se hace una vez al año, en otras congregaciones cada 15 días, en otras congregaciones como la nuestra cada primer día de la semana. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué nosotros lo hacemos cada primer día de la semana si otras congregaciones que lo hacen? Nosotros lo hacemos cada primer día de la semana. La Biblia dice que los apóstoles, bueno, sí se reunían cada primer día de la semana, también en el partimiento del pan, pero también hablan de las ofrendas cada primer día de la semana. ¿Y por qué no recordar al Señor que Él murió por cada uno de nosotros cada primer día de la semana? Dice la palabra del Señor, Pablo le dice también a los Corintios en 1 Corintios capítulo 11, dice que porque yo he recibido del Señor lo que a vosotros he enseñado. Que dice que cuando el Señor Jesús fue entregado, dice que tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed de este mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Entonces eso es lo que nosotros hacemos memoria de Él. Y dice cada vez, y también así, como después de haber tomado el pan, tomó la copa y dice, bebed de ella a todos. Porque este es mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Y todas las veces que haced esto en memoria, dice la muerte del Señor Jesucristo anunciáis hasta que Él venga. Nosotros anunciamos que Él murió por cada uno de nosotros, pero nosotros también damos testimonio y anunciamos que Él va a venir. Por eso nosotros participamos de la cena, pero no podemos hacerla también como se nos dé la gana, sino que también debemos hacerla decentemente y con orden, porque el que come indignamente y bebe indignamente la cena del Señor, dice juicio come para sí. Por eso algunos de nosotros dicen que están enfermos, otros han muerto, otros están débiles por tomar la cena indignamente.
porque es algo sagrado. Estamos haciendo memoria del cuerpo, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su presencia está ahí, Él está viendo cómo nosotros la estamos haciendo. Por eso es bueno examinarse. Dice, examinamos a vosotros mismos. Es hacerse un examen interno. ¿Cómo está mi relación con los hermanos? ¿Y cómo está mi relación con Dios? Y luego tengo la libertad, esa invitación de la comunión, de poder participar de la Santa Cena del Señor. Y cuando hacemos la Santa Cena del Señor, y también voy a tocar otro texto, cuando nosotros practicamos la Santa Cena del Señor, también se hacen lo que es las ofrendas. Se hacen lo que es las ofrendas. Yo leí en una ocasión, quisiera tocarlo otra vez, 1 Corintios capítulo 16, verso 1. Que ahí nos dice, en el capítulo 9 también, Pablo habla también acerca de las ofrendas. Y en Romanos 15 también Pablo habla acerca de las ofrendas. O sea, vamos a encontrar mucho material que la Biblia nos enseña acerca de las ofrendas. Y es algo que nosotros practicamos también aquí en la congregación. ¿Qué dice Pablo a los Corintios en el capítulo 16, verso 1? En cuanto a las ofrendas para los santos. Quisiera que, si tomamos nosotros 3 puntos acá: ofrenda, santos, iglesia. Ofrenda, santos e iglesia. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Aquí tenemos muchísima información. Cada primer día de la semana, por eso nosotros practicamos y pasamos la ofrenda cada primer día de la semana, es decir, los domingos. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según lo que haya prosperado, guardándolo para en cuanto yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y luego él dice también en el capítulo 9 de 2 de Corintios, creo que está en el capítulo 9 de 2 Corintios, que él dice como propuso en su corazón, no como con tristeza ni por necesidad. O sea, lo que yo siento en mi corazón, que Dios mismo ha puesto ese deseo en mi corazón, yo voy a guardar este poquito para el Señor, pero no lo voy a dar con tristeza. Es que lo doy o no lo doy, mejor no darlo. O también puedo decir, no por necesidad, o no tengo que darlo porque Dios tiene que darme. Yo doy esto simplemente quiero que darme por necesidad, porque tengo necesidad. Dios conoce y dice, porque Dios ama al dador alegre. En ese mismo texto. Pero muchos dicen, bueno, dice la Biblia, Dios bendice al dador alegre. No dice ese texto. El texto bíblico dice, Dios ama al dador alegre. No estoy diciendo que el Señor no bendice al dador alegre. Claro que lo bendice. Pero muchos tuercen esto porque a veces en el fondo quieren decir lo que realmente la Biblia no está diciendo. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Pero dice Pablo aquí, en cuanto a las ofrendas, una ofrenda para los santos. Los santos es la iglesia, son todos los creyentes. Dice también, para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias. Por eso nosotros los domingos pasamos la ofrenda a todos los creyentes. Porque una pregunta: ¿una persona desde el momento que se convierte es santo o no? Claro que es santo. Claro que es santo. Porque la palabra nos santifica. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dice a las iglesias, cuando una persona desde el momento que acepta, forma parte de la iglesia, forma parte del cuerpo de Cristo. Por eso digo, titulado este tema, ¿por qué hago lo que hago? Entonces, todo lo que nosotros hacemos, tenemos que saber lo que estamos haciendo con base bíblica, conforme a las Escrituras, conforme a lo que dice la palabra del Señor. Porque a veces nosotros, nos podemos criar en una cultura totalmente distinta, con una enseñanza totalmente diferente. Pero es que la palabra del Señor es un espejo. La palabra del Señor es un martillo. La palabra del Señor es como un pan. La palabra del Señor es una espada, dice la palabra. Por eso nosotros practicamos así. Y como la octava, la que la he dejado de último, doctrina que nosotros practicamos es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la que representa a Cristo. Y desde el momento si alguien se arrepiente de esta noche y entrega su vida a Cristo, ya
pasa a ser parte de la iglesia de Dios. Ya es parte del cuerpo de Cristo. Ya es un santo delante de los ojos de Dios. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos han tergiversado ese texto. Dice que le está diciendo que el apóstol Pedro, en el apóstol Pedro, va a hacer su iglesia, va a edificar su iglesia. Y Cristo no edifica su iglesia en un hombre. Dice, tú eres Petro, en el griego, tú eres Petro, tú eres piedra, roca. Y sobre esta piedra, sobre mí, edificaré mi iglesia. Y por eso les da las llaves. Y aquí te doy las llaves del reino. ¿Y para qué sirve una llave? ¿Para abrir o para cerrar? Solo tiene dos funciones. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? Pedro después entiende cuando recibe la revelación del Señor Jesucristo. Cuando aquel lienzo baja y sube, le dice, mata Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dice, no, yo nunca he comido animal en el mundo. ¿Cómo voy a...? No, y le dice 3 veces al Señor, no. El Señor Jesucristo le da la llave. Pedro iba a ser la primera persona que iba a llevar el Evangelio. Y Pedro fue la primera persona que fue donde Cornelio y predicó el Evangelio. El Señor Jesucristo está diciendo sobre esta roca, o sea, sobre sí mismo, iba a edificar una iglesia. Iba a edificar la iglesia, no sobre un hombre, sino que sobre sí mismo, sobre esta roca, porque Él es la roca. También tipificaba con el pueblo de Israel cuando de la roca salía agua. Y dice Pablo, y la roca era Cristo. También ahí mismo en Corintios. Entonces vemos que la edificación de la iglesia, cuando Dios hizo la creación, la creó instantáneamente. Fue así la creación, sea esto y fue hecho. Pero la iglesia es diferente, la está edificando. Poco a poco la iglesia la está edificando. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Nos está edificando el Señor? ¿Cómo estamos con la alabanza? Porque dice la palabra del Señor que de una fuente de agua no puede salir agua dulce y agua salada. Aquí nosotros le cantamos, aquí nosotros le adoramos. Pues a Dios. Pero lamentablemente a veces tenemos que ver y escuchar hermanos incluso que predican la palabra del Señor, cantando canciones del mundo, y después alabando a Dios. Pero ¿cómo es eso? No podemos estar con un pie adentro y un pie afuera. Dice la palabra del Señor que o eres caliente o eres frío, porque la tibieza le causa náuseas al Señor. Dice, por cuanto eres frío te vomitaré de mi boca. Es algo que no tiene y lo vomita. O sea, no podemos estar imitando al mundo. El mundo tiene que imitarnos a nosotros. Cuando nosotros le cantamos, todo que alabanza es lo que glorifica a Dios. No podemos estar cantándole al mundo y después ir a alabar al Señor. Con la misma boca que alabamos al mundo, alabamos al Señor. Y eso causa tristeza. Por eso, aquí nosotros le alabamos. ¿Por qué nosotros cantamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El Señor a la iglesia la va edificando. Es algo progresivo, pero Dios mismo la está capacitando. Y por eso Él le ha dado dones a toda la iglesia. Dice que Él dio dones a la iglesia. Los dones están en Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12. Ahí están los dones del Espíritu Santo que Dios ha dado a la iglesia. Cada uno de nosotros mínimo tiene un don. Por lo tanto debemos de ponerlo al servicio. Porque la iglesia, dice la palabra del Señor, que va creciendo conforme al don que Dios le ha dado a cada uno. Entonces nosotros vamos creciendo juntamente como un cuerpo según el don que nos ha dado. Por lo tanto, si todavía no sabemos cuál es nuestro don, nosotros debemos de orar al Señor y que nos muestre, que nos dé claridad, que nos dé visión. ¿Cuál es nuestro don? ¿Cuál es el don que yo tengo para servir al Señor? Porque las cosas de antes, las cosas de gran valor se enterraban bajo tierra, pero las cosas en la Biblia, las cosas de gran valor, es para que nosotros las pongamos al servicio. Y cuánto me alegra que mi hermano Nilsson, dirigiendo, tenemos al hermano Rafael, también que predica la palabra del Señor. Tenemos también el apoyo de nuestro hermano Samuel, y tenemos también a nuestro hermano José, que también, pues, el próximo jueves estará también aquí al frente. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y en esta iglesia que trabajemos en equipo, porque somos un cuerpo.
que nos apoyemos unos a otros, que seamos una piña, porque somos el cuerpo de Cristo y Cristo nos va edificando. Y la iglesia al final, pues lo vamos a ver en las bodas del Cordero. Y qué bonito será ese día. Ese día cuando ya alcancemos lo que es la perfección total, donde nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo, donde se van a producir las bodas del Cordero y estaremos, porque Él es el esposo, la iglesia es su amada, por eso la cuida, la ama, la sustenta y dio su vida por la iglesia. Y cada vez que se arrepiente alguien, dice que hay gozo en los cielos, hay un gozo tremendo en los cielos y en la tierra, cuando un pecador se arrepiente porque sabe que ha pasado de muerte a vida y forma parte de la iglesia. Es como cuando un hijo nos nace, cuando el niño nace, es una alegría para la familia. Eso pasa en el mundo espiritual, eso pasa en el cielo, cuando un pecador se arrepiente en esta tierra. Esas son las doctrinas 8 que yo he apuntado, que debemos de saber lo que nosotros practicamos, lo que nosotros creemos y por qué hacemos lo que hacemos. Hay hermanos que han confundido la doctrina con otras cosas que se hacen en la iglesia. Por ejemplo, hay hermanos que cantan y aplauden. No es una doctrina, pero hermanos no, están bendiciendo, están alegres. Es una norma que se ponen. Hay otros hermanos, hermanas que ayunan. ¿Es una doctrina? No es una doctrina. Es que la doctrina es sí o sí que tengo que predicar porque es una doctrina. Pero esto no es una doctrina. Pero si un hermano quiere ayunar, pues no es ningún pecado. Lo puede hacer, puede ayunar al Señor. Pero dice la palabra del Señor, lávate tu rostro. O sea, es decir, que nadie se entere de lo que uno hace. Porque son cosas privadas, son cosas íntimas, cosas que tenemos con el Señor. También el diezmo. Hay personas que dicen, no, es el diezmo, y pedir, pero la Biblia nos enseña que el diezmo era para el pueblo de Israel. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia, para la iglesia. Ahora si alguien dice, no, yo quiero dar el diezmo, pues nadie le prohíbe. Pero la Biblia nos habla de ofrenda. Pero también hay gente que ha convertido el diezmo en una doctrina. No es una doctrina. Hay doctrinas que la doctrina debemos que hacerla sí o sí. Pero cuando no es una doctrina, nadie me puede decir tienen que hacerlo porque no es una doctrina. No es una doctrina. Por eso, nosotros debemos de saber lo que hacemos y saberlo también explicarlo. Nuestra relación con Dios es algo que nosotros tuvimos desde que el momento que Él vino a buscarnos en esta tierra. Por lo tanto, hermanos, el Señor ha puesto esto en mi corazón y quería traer este mensaje aquí a la iglesia. ¿Por qué hago lo que hago? Es una pregunta que cada uno de nosotros se puede hacer, le puede hablar nos podemos hablar a nosotros mismos, a nuestra alma, como en el mensaje que dejaba el hermano el domingo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Creemos en la inspiración de las Escrituras? Claro que sí. ¿Creemos que hay un único Dios vivo y verdadero? Pues claro que sí. ¿Creemos en la deidad del Señor Jesucristo? Que no fue creado por alguien, que no fue creado por otro Dios. Él es Dios, siempre ha sido Dios. Claro que sí. Creemos en la Santa Cena, en lo que practicamos, sabemos lo que estamos haciendo. En el bautismo en agua sabemos que es un mandato de Dios. En la iglesia sabemos que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, porque nosotros nos vamos a encontrar con personas que nos van a preguntar, oye, ¿y cuál es su creencia? ¿En qué tú crees? ¿En qué ustedes creen? ¿Qué ustedes practican? Entonces nosotros debemos de saber estos puntos para saber también explicarlo y darle siempre gloria a Dios. El Señor bendiga y nuestro hermano hizo